Estimado estudiante, desarrollaremos hoy día un problema de viscosidad. Empecemos leyendo el enunciado. La velocidad de la sangre en la aorta radio igual a 1,19 centímetros durante la parte estacionaria del latido del corazón es de unos 35 centímetros por segundo. ¿Este flujo es laminar o turbulento? Considere viscosidad de la sangre 2,08 por 10 a la menos 3 pascales por segundo y densidad de la sangre como 1100 kilogramos por metro cúbico. Bien, estimados, vamos a proceder con el desarrollo de este problema. En este caso nos hacen la pregunta, es saber si es que el flujo que tiene la sangre a través de la aorta, conducto principal que está unido al corazón, posee un flujo laminar o un flujo turbulento. Para dar respuesta a esta pregunta es importante medir un parámetro que se conoce como número de Reynolds. Si puedo calcular este parámetro, puedo saber si es que el flujo es laminar o el flujo es turbulento o en su defecto es un flujo inestable. La ecuación o la fórmula que me permite determinar este parámetro llamado número de Reynolds es el siguiente. Número de Reynolds es igual a la densidad del fluido que transita multiplicado por la velocidad por el diámetro de la tubería, diámetro interno por supuesto, sobre mu, que se conoce como viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Entonces, si calculamos el valor de R, de acuerdo a ciertos valores, puedo saber qué tipo de flujo es. Por ejemplo, el número de Reynolds, si es que es menor a 2000, correspondería a un flujo laminar. Es decir, un flujo donde básicamente las líneas de movimiento de las partículas que conforman el fluido son líneas paralelas. Es decir, el líquido o el fluido en general se mueve de una manera bastante suave. Sin embargo, si es que el número de Reynolds supera los 4000, estamos hablando de un flujo turbulento. En este caso es todo lo contrario. Las líneas de velocidad o las líneas de flujo se entremezclan y es todo un flujo caótico. Pero ¿qué pasaría si si el número de Reynolds me sale entre 2000 y 4000? En ese caso se dice que el flujo es inestable, que es, digamos, una mezcla entre los dos flujos. Entonces, a partir de esto vamos a ver a qué tipo de flujo correspondería la sangre dentro de la aorta. Calcularemos el número de Reynolds. Algunos datos que tenemos en este problema. Algunos datos. Menciona que la aorta tiene un radio de 1,19 centímetros. Es el radio en promedio. Entonces vamos a tener acá radio 1,19 centímetros. Por otro lado, tenemos que la velocidad promedio de la sangre es de unos 35 centímetros por segundo. Hay que asumir también, según el problema, que la viscosidad de la sangre es de 2,08 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Y además que la densidad de la sangre, que es el fluido que está transitando por la aorta, es de 1100 kilogramos por metro cúbico. Como ustedes observan, hay algunas cantidades de estas cuatro que están en el sistema internacional y otras que no. Como por ejemplo, el radio de la aorta y la velocidad de la sangre tengo que pasarlo necesariamente al sistema internacional. En cambio, la viscosidad sí está correcto, pascal por segundo, y la densidad también como corresponde, kilogramos por metro cúbico. Bueno, de acuerdo a la ecuación para determinar el número de Reynolds, no necesitamos el radio, básicamente trabajamos con el diámetro. Entonces podemos decir acá lo siguiente, que el diámetro, por obvias razones, tiene que ser el doble del radio, el cual resulta 2,38 centímetros, el doble. Bueno, si lo pasamos a metros, esto sería básicamente 0,0238 metros. Por supuesto, para hacer eso se tiene que dividir entre 100.
En cuanto a la velocidad, observen bien que está en centímetros por segundo. Es necesario pasarlo a metros por segundo. Para eso lo dividimos por si acaso entre 100. Sería 0,35 metros por segundo. Como dije anteriormente, las otras dos cantidades no es necesario porque ya se encuentran en el sistema internacional. Reemplazando estas cuatro cantidades en la ecuación antes mencionada, número de Reynolds, tenemos lo siguiente. Densidad de la sangre, estamos hablando de 1100. La velocidad promedio de la sangre dentro de la aorta es de 0,35. El valor del diámetro, estamos hablando de 0,0238 metros, entre el valor de la viscosidad, que es 2,08 por 10 a la menos 3. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, tenemos que el número de Reynolds tiene un valor aproximado de 4400. Como ustedes comprenderán, no he colocado unidades porque sencillamente el número de Reynolds es adimensional, no posee unidades. Sin embargo, para estar seguro de esto, es necesario que todas las cantidades que están en la ecuación tienen que estar en las unidades que corresponden. Es decir, unidades del sistema internacional, o en otro caso también podría ser unidades en sistema inglés. Con este valor del número de Reynolds podemos saber en este caso que el tipo de flujo que posee la sangre al pasar por la aorta es un flujo, respuesta, es entonces un flujo turbulento. Bien, jóvenes, espero que me hayan entendido. Es un problema bastante sencillo, pero también muy fundamental. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.